Publiqué un video en mi Instagram donde la gente evolucionó, tanto señores de la generación de los 80 hacia abajo como los millennials. Y todo fue por esto. Y si se diera este duelo, a ver, Golden State Warriors, los de hace 2 años, los campeones de Kevin Durant, Karl Thompson y Stephen Curry, contra Michael Jordan, Dennis Rodman y Scottie Pippen. ¿Qué tiro tan chingón sería eso, no creen? Sería sensacional. ¿Y saben qué pasaría? Harían pedazos a los Warriors. Rodman tomaría a Durant, Pippen tomaría a Thompson y Jordan tomaría a Curry. Adiós. Garantizado. Quiero aclarar antes de empezar este análisis que con total respeto mi comentario y mi opinión referente al básquet contra el señor Enrique Garay. Admiro muchísimo al señor Enrique Garay, es uno de los periodistas más grandes de México que literalmente su vida se la ha dedicado a exponer diferentes deportes y es enfocado y apasionado del baloncesto. Pero hay cosas que simplemente no encajan en la realidad y el fanatismo hay que dejarlo de lado. Primero tenemos un problema con las generaciones y es importante tener la mente abierta para poder entender el video, porque si le preguntamos a personas que no son millennials, es decir, del 80 hacia abajo, van a decir, no, es que Jordan era súper increíble, y si le preguntamos a jugadores millennials del 80 hacia adelante, pueden entrar un poco más en consideración debido a los avances tecnológicos y la evolución del deporte. Pero a ver, aclaremos algo y empecemos con su primer punto. Rodman tomaría a Durant. Rodman tomaría a Durant. Primero que todo, que es algo que no va a suceder, solamente estamos fantaseando, al menos que lo puedas hacer en 2K. Pero Rodman nunca podría defender a Durant. Le voy a explicar el concepto. Todo el mundo decía que Rodman era el mejor defensa de la liga, pero Michael Jordan le metió 59 puntos. Rodman no podría defender a Michael Jordan, nunca pudo. Cuando Rodman tenía su mejor defensa, jugando en Pistons, obviamente, defendía muy bien y cuando se decía que defendía muy bien, Jordan metía 32 puntos. Esa es la gran defensa de Dennis Rodman. Vale aclarar que era una excelente defensa porque podía controlar a los otros jugadores a nivel emocional. Era un jugador súper agresivo. Pero les doy un dato. Kevin Durant es 10 veces más completo a nivel ofensivo que Michael Jordan. 10 veces más completo. Mucho más alto. Es mucho más efectivo en la línea de triple. Mucho más efectivo en la línea de medio. En penetraciones es mucho más abierto. Es mayor anotador. Es importante aclarar que muchos van a decir, sí, y si es mayor anotador, ¿por qué no mete más canastas que Michael Jordan? El básquet evoluciona, la defensa evoluciona y aunque muchos no estén de acuerdo con esto, la defensa y los esquemas defensivos de juego cambian tanto en equipo como a nivel individual. Chamberlain metió 100 puntos y eso no lo convierte en un jugador mejor anotador a nivel ofensivo o con mayores herramientas ofensivas que Michael Jordan. Y tienen que tener eso claro. Kevin Durant es mucho más completo, sin desmeritar el trabajo de nadie. Quiero que sepan que soy fanático de Jordan, pero hay que ser claros en la realidad. Siguiente punto. Pippen tomaría a Thompson. Pippen tomaría a Thompson. Este es un cerco que se puede dar porque Klay Thompson es un jugador que a nivel ofensivo dentro del 1 contra 1 no tiene muchas herramientas y su juego se basa siempre del jugador compañero, es decir, siempre cuando sale de la pantalla, siempre cómo se ubica y todos estos conceptos, cómo entra el pase, pero él se le hace un poco más complicado defender el 1 contra 1 o generar su propia canasta y para nadie eso es un secreto. Y Scottie Pippen es un jugador que tenía la posibilidad de defender en su época jugadores como Klay Thompson y los neutralizaba, pero hay una brecha que es que los Golden State Warriors manejaban el concepto de equipo y lo que hace que en su posición Klay Thompson sea tan anotador y aporte tanto al equipo es el esquema de equipo como tal, cómo ellos se entienden como equipo y cómo se ubica y su juego en general. Para que entiendan mejor, en la época de Michael Jordan ellos jugaban a triángulo ofensivo siempre, pues en esta época ellos se juegan al extrapase. El triángulo ofensivo se basa mucho en el 1 contra 1. Es generar el espacio para crear un jugador que tome el tiro o él mismo fabrique su situación sobre el 1 contra 1 para tomar la canasta fácil, pero siempre generada por el 1 contra 1. Golden State Warriors no. Golden State Warriors juega un esquema 100% europeo. Entonces,
Eso hace que el juego sea mucho más complementario, es decir, necesitas más de tu compañero, de salir de una pantalla, de buscar situaciones de juego, de pantallar para poder liberarme a mí mismo. Son esquemas que hacen que este equipo sea tan fuerte y por eso considero que él podría defenderlo en el 1 contra 1, pero en el rol del partido no le va a haber una, solamente digo. Y su último punto de análisis es este. Y Jordan tomaría a Curry. Jordan tomaría a Curry. Quiero aclarar que Curry es un jugador súper habilidoso y que quizás en la liga las comparaciones que se han hecho de LeBron contra Jordan no sean las más comparativas realmente, aunque sean las más competitivas. Explico. Actualmente Stephen Curry tiene la posibilidad de ser defendido por jugadores como LeBron James, pero LeBron James no tiene las características defensivas que tenía Michael Jordan y para nadie es un secreto eso. LeBron James no defiende al nivel que defendía Michael Jordan. Un saludo para los haters. Pero hay jugadores en la NBA que han defendido a Stephen Curry y no lo han neutralizado, como el señor Kawhi Leonard. Kawhi Leonard ha defendido a Stephen Curry y es mejor defensa que Michael Jordan en todos los aspectos. Quiero aclarar eso y es importante que sé que los señores de la época me están diciendo: "Este es un estúpido, es que tú no entiendes cómo era el juego de Michael Jordan". Y entiendo su concepto perfectamente y no lo estoy comparando con jugadores que puedan ser parecidos a Jordan. Estoy comparándolo con jugadores que para la época en estos momentos son mejores que Michael Jordan en un concepto en específico y es la defensa. Kawhi Leonard es mejor defensa que Michael Jordan y no ha parado nunca a Stephen Curry porque es un jugador supremamente versátil. Además, quiero aclarar que el concepto de equipo es lo que vuelve a este equipo superior. Este concepto que daré quizás va a poner más equitativo, aunque sigue teniendo Golden State Warriors muchísima más ventaja. Y lo voy a explicar por qué, pero después de este concepto. Yo los pondría Scottie Pippen a Kevin Durant. Scottie fue un jugador que siempre defendió a jugadores aleros, tripleros y anotadores. Es decir, cuando se jugaba contra Reggie Miller, que era un jugador triplero, quien lo defendía era Scottie Pippen. Era el jugador mejor defensivo en el área perimetral de los Chicago Bulls. Siempre. Muchos le atribuyen el trabajo a Dennis Rodman, pero la mayoría de veces Dennis Rodman defendía a los jugadores internos, a los jugadores de pintura, a los jugadores grandes y los controlaba, pero no a los jugadores perimetrales. De hecho, su juego contra Michael Jordan, la mayoría de veces él lo cerraba adentro de la pintura, sin contar de que en la época daban golpes y latigazos que daba miedo, Michael Jordan lo podría defender a Stephen Curry. Simple, son jugadores grandes, son jugadores que pueden ir con el jugador todo el tiempo y en condiciones físicas es un jugador que Michael Jordan podría equivaler en situaciones defensivas, 100% defensivas. Quiero aclarar también que cuando hablo de que Warriors tiene mucha más ventaja es solamente por el hecho de que el concepto de equipo va a liberar a Stephen Curry como sea. Ese equipo trabaja para liberar los lanzadores siempre, pero en condiciones físicas Michael Jordan tiene todas las cualidades a nivel físico y de carácter cognitivo defensivo para poder defender a Stephen Curry. Y el último, pondría al Gusano a defender a Klay Thompson. Primero porque Klay Thompson es un jugador más lento, el Gusano era un jugador lento. Muchos tienen el paradigma defensivo de Dennis Rodman, pero la realidad es otra. Primero, a nivel ofensivo no aportaba, pero eso vamos a hablar ahorita. Dennis Rodman es un jugador que era muy fuerte ofensivo, pero siempre su defensa fue en la pintura, siempre. Klay Thompson es un jugador que dentro del 1 contra 1 no es tan bueno. Es un gran jugador, pero no es tan bueno. La mayoría de sus puntos dependen del rol del otro equipo. Entonces, este punto es muy importante porque él tendría la capacidad de poder defender a jugadores como Klay Thompson. Señores, es importante y le hablo a ustedes, a los que son de los años 80 hacia atrás, dejarles claro que en el siglo XXI, en el baloncesto de hoy, el hecho de que tú seas el mayor rebotero no te convierte en un excelente jugador. Debes aportar en la ofensiva y en la defensiva. Concepto de equipo. Una de las mayores fortalezas de los Chicago Bulls de la época era su carácter defensivo y no ofensivo. A pesar de que la mayoría de los puntos dependían de Michael Jordan, su principal fuerte era la defensa y eso es lo que los señores de los 80 quieren imponerles a los millennials. Decirle, chicos, es que es verdad, en esta generación son mucho mejores ofensivos, pero no defienden. Y no es que la defensa de ahora sea una mierda, es que las reglas de la NBA cambiaron. Anteriormente permitían que en la NBA se dejaran pegar y
tener más contacto los jugadores. Por eso, literalmente, Michael Jordan perdió tantas finales o tantas clasificaciones a playoff contra Detroit Pistons. Porque cada vez que Michael Jordan bajaba la pintura, lo molían a golpes. Y por eso la gente de los 80 determina que si Michael Jordan jugaba en estos momentos, metiera 100 puntos. Quiero aclarar el siguiente concepto y es el juego de equipo. Es importante que tengan claro que lo que estamos haciendo es traer a los Bulls de la época a los Golden State Warriors de Kevin Durant, Klay Thompson y Stephen Curry. No puedo llevar estos jugadores a esa época. Simple, porque los destrozarían. Y les voy a explicar por qué. Los avances tecnológicos del baloncesto. El esquema de entrenamiento de estos jugadores hoy es mucho más completo. Y no podemos traer al Chicago Bulls de Dennis Rodman, Scottie Pippen y Michael Jordan a esta época porque no sabríamos cómo serían. Simple. No podemos determinar qué podrían ser o si la evolución les afectaría. Quizás jugadores como Dennis Rodman en estos momentos no harían nada. Literal. O quizás jugadores como Scottie Pippen no harían nada en estos momentos, pero no lo sabemos. Entremos en el punto más importante. Evolución en la tecnología deportiva. Este es uno de los conceptos que los señores de los 80 no se atreven a entender o no quieren entender. Los jugadores de hoy son 10 veces mejores que los jugadores de la época. Primero, porque los jugadores de la época sirvieron de inspiración a estos jugadores. Literal. Eso ha hecho que no solamente sea la inspiración, sino que aparte de eso los jugadores evolucionan en base a las ayudas ergogénicas, que para los que no saben qué son ayudas ergogénicas, aquí se las dejo, y la evolución en la tecnología del deporte. Anteriormente, estos jugadores como Michael Jordan, Scottie Pippen y todos los jugadores de la época necesitaban 3 jugadores que le pasara balón. Ahora hay un disparador de balón que te pasa balón cada 2 segundos. Eso hace que tu entrenamiento sea mucho más completo por quitar el factor humano. Segundo punto, los jugadores de hoy y los equipos de investigación es lo que permiten que los esquemas deportivos ahora sean mucho más complementarios a los equipos. Para que me entiendan mejor, equipos que tienen superestrellas como por ejemplo el Miami Heat de Bosh, LeBron James, Dwayne Wade, Chalmers. Otros equipos como Dirk Nowitzki con Dallas les pudo ganar. ¿Por qué? Porque crean situaciones de juego para ganarle a jugadores con esas situaciones. En esa época los jugadores intentaban hacer cosas, solo intentaban, y hay veces les salía bien, pero siempre los ganadores eran los mismos porque la diferencia individual era mayor, y es importante que entiendan eso. Y el último punto que quiero aclarar es el esquema de 5 contra 5. Chicago Bulls jugaba a triángulo ofensivo, el triángulo de Tess Winter. Todos sabían cómo funciona ese triángulo. Si no sabes cómo funciona, te lo dejo aquí en una tarjeta para que puedas ver el video acerca del triángulo de Tess Winter y puedas mejorar tu IQ también como jugador. Volviendo al tema, el básquet de Golden State Warriors es un básquet muy europeo, es un básquet basado en el concepto general de equipo, extra pase, ubicación de la pelota, y no es un equipo que dependa de un solo jugador. Es un equipo que si Stephen Curry se lesiona un partido o 2 partidos, el equipo puede seguir fluyendo, cosa que no pasaba con los Chicago Bulls, y la diferencia se nota a puntos magistrales, literal. Es importante aclarar que el concepto como equipo a nivel individual obviamente a ambos equipos les fluye. Si Michael Jordan se lesiona toda la temporada, pues simplemente los Chicago Bulls no van a progresar, igual que Stephen Curry, porque hay jugadores claves. Pero es importante dejar claro que hay jugadores o esquemas más importantes o qué tanto puede bajar el juego de un equipo con la falta de un jugador 1 o 2 partidos. Y Golden State Warriors es un equipo que está preparado por eso. De hecho, ellos perdieron una final literalmente sin KD, lesionado totalmente, con Stephen Curry con la muñeca mala y Klay Thompson enfermo. Era imposible que no ganaran. Y todos los equipos tienen baches que quizás los señores se van a meter por allí. ¿Qué es el señor Draymond Green y sus problemas emocionales que cada vez en la final te dejan salir por faltas? Pero eso a esta gente le ha dado 3 anillos de la NBA. ¿Quieren entender algo? El concepto como equipo, sin ser el equipo superior a nivel individual de la liga. A eso es a lo que me refiero. Quiero dejar claro que este es mi último video comparando a Michael Jordan con cualquier jugador de la generación. Yo soy un fanático
fanático de Michael Jordan, al igual que de Kobe Bryant, y también soy un gran admirador del juego de LeBron James. Y el hecho de ser fanático no me quita la posibilidad de decir que en esta época los jugadores son más malos que en los 80, porque es ridículo pensarlo, es ridículo. El básquet evoluciona y los jugadores de hoy en día son 10 veces mejores que los jugadores de la época, sin contar que hay mucha más competencia en la época en cuestión de nivel que en esa época. Ahí se los dejo.